Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase, a la número 2.1 de Excel Intermedio. Muchísimas gracias por conectarse, por darse cita a esta clase muy importante, sobre todo si lo que quiere usted es aprender y hacer la práctica para que no solamente se quede con la teoría, sino que usted pueda dominar los procesos que se pueden realizar dentro de Excel, por lo menos los de nivel intermedio o los de nivel básico en el caso de ustedes. Tienen que dominarlos. Así que ahora vamos a avanzar con un tema bastante sencillo, a grosso modo, que son las operaciones o las funciones lógicas. Veamos, vamos a ver de qué se tratan, cómo aplicarlas, cuándo aplicarlas. Hay mucha tela que cortar justamente por este asunto, porque tenemos un sinnúmero de aplicaciones que podemos hacer gracias a al uso, pues, de las funciones como lo son las funciones lógicas. Voy a pedirles, por favor, a todos los estudiantes que mantengan siempre el micrófono apagado para que no haya ese retorno de audio que interrumpa a los demás. Y si tienen alguna inquietud o algún comentario o cualquier cosa que decir, pueden hacerlo sin problema, pero mientras no lo estén diciendo, que permanezca apagado el micrófono, tengan la bondad. Vamos a avanzar entonces y procederé con la grabación de la clase. Un segundito, perdón, a compartir pantalla. Ok, bueno, ya que estoy aquí dentro de la computadora, lo que vamos a hacer como primer paso es abrir, por supuesto, el programa de Microsoft Excel. Una vez que estamos dentro del programa de Microsoft Excel, la interfaz, dependiendo de la versión que usted tenga, será algo similar a lo que está viendo en pantalla. Yo tengo la versión 2021. De hecho, les animo a que todos actualicen a esta versión. Y de incluso hay una actualización, fíjense ustedes. Sí, entonces actualicen esta versión, por lo menos si su computador, las características dan para esto, actualice a la última versión. Es mucho más versátil, mucho más sólida en cuanto a a los errores, mucho más estable. Ok, vamos a avanzar entonces con un libro en blanco. ¿Les ha pasado o seguramente les ha ocurrido un caso similar en el que tenemos, por ejemplo, un listado de nombres, ¿sí? Y de pronto las edades. Entonces tenemos aquí y voy a sacar del listado de calificaciones, o más bien del de matrículas, vamos a sacarlo. Matrículas. Ok, la intención no es exponer los datos de nadie, por supuesto que no. Sin embargo, voy a hacer uso de esta información. Entonces, vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo justo aquí. Y vamos a copiar también las edades. ¿Qué es lo que estoy haciendo justo ahora? Estoy formando una pequeña base de datos para poder hacer mi ejemplo. Tenemos entonces un listado de nombres con sus respectivas edades. ¿De acuerdo? Resulta que de aquí yo puedo sacar muchísimas condiciones y yo quiero saber si es que este estudiante es mayor, es un joven adulto. Vamos a ponerlo aquí. Digamos que quiere sacar la visa, ¿no? La visa americana. Así que vamos a poner aquí si es que es mayor de edad. Por favor, si alguien conoce, me corrige la información, pero hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de edad en Estados Unidos no son los 18 años, sino los 21. Insisto, por favor, si alguien sabe, me corrige. Y si no, nos vamos a mantener con ese supuesto. Es totalmente cierto, 21 años. ¿Sí? Muchas gracias, mi estimada Damaris. Entonces, vamos a mantenernos con ese criterio.
Resulta que en Estados Unidos, entonces, los estudiantes cuando cumplen 21 años recién son mayores de edad. Es decir, lo que aquí en el Ecuador sucede con los 18, allá recién sucede con los 21. Para esto, entonces, el consulado lo que necesita es saber si es que son mayores de edad o si es que no son mayores de edad. Es decir, aquí, ¿qué me va a salir? Por ejemplo, del señor Abad Troya Jefferson, que tiene 20 años. ¿Sería mayor de edad o menor de edad? Rápidamente. Menor de edad. Excelente, mi estimada Joana. Muchas gracias por participar. Vamos a procurar que todo el mundo participe para que se gane los puntos extras, ¿ya? Por lo tanto, tal como dice mi estimada Joana, aquí debería salir menor, ¿no es cierto? Abarca reino Alex. ¿Sería menor o mayor? Mayor. Excelente, mayor. Si ustedes se fijan, estamos haciendo un buen trabajo, ¿no es cierto? Sin embargo, si se fijan un poquito más, miren cuántos datos tenemos. Así que a ese ritmo, ¿cuánto creen ustedes que nos vamos a demorar en seleccionar o en definir si es que son mayores o menores de edad? Imagínense acá tiene 122 años. Esto definitivamente es un error. No creo que tenga 122 años. Vamos a dejarlo en 22. Fíjense ustedes cuántos datos tenemos. Tenemos demasiados datos, ¿sí? Y eso que solo hay 221. ¿Qué tal si hubiera más estudiantes? Estamos hablando de los estudiantes de tercero de bachillerato. Un pequeño ejemplo nada más. Voy a inmovilizar paneles. Listo. Entonces, para no hacer manualmente esto, alguien me dirá, o alguien me dijo el ciclo anterior, de los de Excel intermedio, me decía, no, pero entonces solamente copie. Ok, control C y voy pegando en cada uno que sea mayor, ¿no es cierto? 21, 24, 32, 25, 29, 23, 47, 31. Y bueno, relativamente se aligera un poco el trabajo, pero sigue siendo tedioso para poder completar los 220 registros. Así que aquí tenemos que hacer uso de las herramientas de Excel. Uno de los usos de la herramienta Excel son las funciones lógicas. Estas funciones lógicas van a ir ligadas a condiciones. Es decir, una función lógica es aquella mediante yo le pido a Excel, al programa, que si es que se cumplen ciertas condiciones, me imprima un resultado. En otras palabras, que me muestre un valor en la celda. Mientras que si no se cumple, entonces que me muestre otros valores en la celda, que me imprima otro resultado. Entonces, yo con la fórmula de la fórmula lógica, sí, yo puedo utilizar, por ejemplo, el igual. Vamos a hacer un poquito más grande para que sea más fácil de leer. Ok, espero que ahí se logre ver con claridad. Entonces, yo voy a escribir aquí igual y voy a poner la función lógica sí. Sí de condición, es decir, sin tilde. Sí, y abro paréntesis. Esta función requiere tres argumentos, es decir, se compone de tres partes. La primera va a ser la prueba lógica, es decir, la condición. Yo voy a decir que si la edad, en este caso la celda B2, que es en donde está la edad, donde va a estar la edad de cada uno de los estudiantes, si es que la edad del estudiante, es decir, B2, es igual o mayor a, perdón, mayor o igual que 21, entonces vamos a poner la segunda parte de mi fórmula, en este caso, el valor para cuando esta condición sea verdadera. ¿Cuál sería el valor entonces? Sería que sea mayor de edad. Yo coloco entonces, entre comillas, coloco mayor. Punto y coma. Ahora vamos a poner la tercera parte de mi fórmula, el tercer argumento, que es ¿qué tal si no se cumple la condición? Es decir, si es que la celda B2 no es ni mayor ni igual a 21. Podría ser menor. Entonces vamos a escribir la palabra menor. Con esta pequeña fórmula, fíjense ustedes, lo que vamos a lograr es que se imprima lo que antes estábamos haciendo. Y en un casi abrir y cerrar de ojos,
tenemos ya los valores que corresponden. Fíjense ustedes. Aquí me sale mayor y vamos a hacer la verificación. Tenemos, por ejemplo, bueno, acá, 32. 32 años es mayor de edad, ¿no es cierto? Verificamos, en efecto, mayor. 18 es menor de edad, verificamos, en efecto, dice menor. Fíjense ustedes cómo en casi un abrir y cerrar de ojos me arrojó absolutamente todo el estado de la edad que yo requería desde un inicio. ¿Se dan cuenta? Con una simple fórmula sencilla. Y ese podría ser uno de los tantos usos que podemos darle a nuestro programa. Veamos, por ejemplo, entonces, otro de los usos. Vamos a sacar la información. Sobre el género. Ok. Ok, voy a hacer un poquito más pequeño esto. Ok, género masculino o femenino. Fíjense ustedes, mis estimados estudiantes. Ahora lo que quiero es darle prioridad a las estudiantes mujeres, ¿sí? Por favor, nadie me salga con que es feminista o antifeminista porque no necesitamos abrir un debate sobre eso, sino únicamente vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a ver, si es que digamos que se quiere asignar qué sé yo, los asientos, ¿sí? Entonces, asiento o de pie. Vamos a ver entonces que solamente a a las mujeres se les va a asignar el asiento y a los hombres se les va a asignar en cambio el graderío. Digamos que estamos hablando ya del evento de graduación, ¿no es cierto? Entonces necesitamos establecer la condición. Aquí vamos a poner lugar, lugar, listo. El lugar entonces se refiere a si la persona va de pie, perdón, en el graderío o en las sillas. ¿Cuál sería la condición entonces? Pensemos. La condición es que eh, sea mujer. Por lo tanto, vamos a poner aquí igual, sí, y vamos a establecer. Si el género, es decir, en este caso la de 2, es igual al texto femenino, vamos a ponerle con mayúscula para que no arroje ningún error. Femenino. Esa es la condición. Vamos a pedirle a Excel en nuestro segundo argumento que me imprima el texto sillas. ¿Sí? Escribimos punto y coma y vamos a escribir nuestro tercer argumento. ¿Qué pasa si es que no se cumple? Si es que no es femenino, sino es masculino. Vamos a colocar entonces aquí el texto que sea graderío. Gracias, buen día. Le saluda Luis Moreno. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Qué gusto saludarle. Bienvenido y trate de ponerse al corriente. Fíjense ustedes, ya tenemos aquí automáticamente el lugar que se le asigna a cada una de las personas. Entonces a los hombres se les va a colocar en el graderío, mientras que a las mujeres se les va a colocar en las sillas. Si yo arrastro esta fórmula, fíjense ustedes cómo automáticamente Excel va estableciendo los valores que corresponden. Y listo. Dense cuenta lo sencillo que es estableciendo a través de una pequeña condición,
los resultados que yo necesito que se imprima. Hasta aquí, mis estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Ninguna? ¿Están listos ya para las preguntas? Listen, una pregunta. Adelante, Fabricio. ¿Se le puede agregar color también? ¿Se le puede agregar color? Sí, 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 se le puede agregar color, pero mi estimado Fabricio, esto ya no se lo hace a través de una función, sino a través de formato condicional. De hecho, a ver, voy a tomar su inquietud para explicar, porque podría ser o resultar bastante útil, sobre todo para las personas que están aplicando para sus negocios. Entonces, vamos a aplicar la sugerencia de nuestro estimado Fabricio. Y vamos a hacer, por ejemplo, que cuando el género diga masculino, me pinte azul. Y cuando diga femenino, me pinte rojo, ¿puede ser? Listo, vamos a poner entonces. Seleccionamos primero las celdas que necesitamos aplicar este formato condicional. No corresponde al tema que estamos viendo, pero me parece también bastante útil. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dirigirnos al botón o a la pestaña Inicio. Una vez que seleccionamos el rango de celdas, vamos a dirigirnos a Inicio y busquemos en la parte de estilos, en donde dice la opción Formato condicional. Formato condicional es una opción que nos permite marcar fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando las barras, usando colores e incluso iconos para resaltar visualmente valores importantes. Entonces vamos a colocar formato condicional y vamos a colocar, podemos hacer escala de colores. Bueno, aquí no hay valores, así que vamos a poner nueva regla. Cuando colocamos nueva regla, nos aparece un pequeño asistente. Esto va a ser muy útil para las personas que manejan el Excel en sus negocios, en sus trabajos. Entonces dice, seleccione un tipo de regla. Bueno, vamos a ver cuáles hay. Dice, aplicar formato a todas las celdas según sus valores, que sería esto, ¿no es cierto? Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Aplicar únicamente a los valores que están por encima o por debajo. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Utilice, dice, una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Vamos a ver las que contengan. Las que contengan, pongamos texto específico, ¿no? Contiene, pongamos masculino. Vamos, masculino. Y aquí seleccionamos el formato. El formato podemos seleccionar de cualquier manera. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, que a los masculinos aparezca el color celeste. Pulso aceptar. Y fíjense cómo automáticamente a todos los estudiantes de género masculino se ha pintado de color azul. Hacemos algo similar para el género femenino. Seleccionamos todas las columnas, perdón, todas las celdas. Nuevamente nos dirigimos a formato condicional, creamos una nueva regla a los valores que contengan un texto específico. Vamos a poner aquí femenino. Femenino. Y el formato va a ser un relleno, por ejemplo, pues no se me ocurre un verde, pongamos. Ponemos de aceptar y fíjense ustedes. Espero que sea de utilidad, mi estimado Fabricio, para lo que me estaba preguntando. Igual y aprendieron algo nuevo. Gracias, gracias. Listo. Vamos a ver entonces, mis estimados estudiantes, necesitamos, y aquí viene una pequeña actividad. Esa actividad, por favor, lo voy a repetir muchas veces. No es obligatoria, es decir, si usted desea, lo hace. Si no desea, no lo hace. No es obligatoria, simplemente es para los que deseen aprender un poco más. Y yo quiero utilizar precisamente estas funciones lógicas para hacer un uso bastante específico. ¿No es cierto? Voy a crear entonces un nuevo libro para poder trabajar. Ok, yo voy a poner entonces
la provincia de nacimiento de las personas. Ok, voy a tomar de ejemplo ustedes rápidamente. Ayúdenme por favor en el chat de Zoom colocando su provincia de nacimiento. Vamos a ver, algo más general. Sería sí, su provincia de nacimiento. Ok, muy bien, Joana, muchas gracias. Damaris, el resto, por favor. Excelente. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Muy bien. Ok, voy a intentar hacer de la mayoría de los estudiantes. Estamos 20. Esperemos que podamos escribir de forma rápida. Entonces yo voy a poner aquí. A ver, por cuestiones de tiempo vamos a crear un formulario rapidísimo para registrar todos estos datos. Así vamos a ganar un poquito de tiempo. Vamos aquí. Listo. A ver, les voy a enviar al WhatsApp en este momento. No, no al WhatsApp, porque si no se me van a confundir. Vamos, déjenme ver si se puede enviar a través de... A ver, a través del chat de Zoom les he enviado un pequeño enlace, un pequeño formulario, por favor. Contéstenlo rápidamente, mis estimados estudiantes. Está bastante sencillo, son los apellidos y nombres. Sí, son los apellidos y nombres, lugar de nacimiento y la región, es decir, costa, sierra, oriente. Y si alguien nació en Galápagos, pues Galápagos. Avísenme por favor si pudieron abrir el enlace, tengan la bondad. Sí, sí se pudo, ya lo hice. Excelente, mi estimada.
Bueno, de hecho ya hicieron dos, ¿no? Joana y Damaris. Muy bien, mi estimado Luis, muchas gracias. Ok, muchas gracias, mi estimada Norma. Mi estimada Norma, usted era de las que no le gustaba el uso de la computadora y ahora imagínense, en cuarto lugar, por poco y les gana a todos sus compañeros. Felicitaciones. Gracias, Alicia. No se preocupe, mi estimado Iván, no hay ningún problema. Igual solo es un ejemplo que quiero hacer para que puedan trabajar el resto. Ya, por favor, a quien le falta contestar, conteste lo más pronto posible. Tenga la bondad. Muy bien, gracias, mi estimado Milton. Gracias, Mónica, Jefferson. Mi estimada Sandra, muchas gracias. Vamos a esperar uno más y avanzamos. Ok, ya tenemos costa, sierra, oriente, perfecto. ¿Cómo es eso de Guayas? Me han puesto la región Guayas, ¿cómo es eso? No están concentrados. Listo, ya tenemos. Gracias, Eric, y gracias, Jennifer, por sus respuestas. Muy bien. Gracias, Eric Mocha también. Excelente. Nos quedamos con esas respuestas. Ok, entonces tenemos una pequeña tablita. Control C. Vamos a pegarla aquí. Listo, ahora sí ya tenemos esto listo. Perfecto, vamos a corregir nada más. Acá sería... Mi estimada Damaris, le voy a jalar las orejas. ¿Cómo es eso de la región Guayas? Costa. Costa, ok. Ay, perdón. Ya la veo, ya la veo. Sierra, Sierra, Napo sería Oriente. Así que nos quedamos con Oriente, Oriente, perfecto. Ok, un dato tan sencillo como saber si es que está cerca a la sede, a la matriz. Entonces vamos a poner matriz Orellana. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero saber es si es que el estudiante se encuentra cerca a la matriz de Orellana, es decir, en la misma región. Por lo tanto, ultra sencillo. Yo lo que quiero saber es si el estudiante se encuentra en la región oriente y si es que no se encuentra en la región oriente, se encuentra en cualquier otra región. Así que si se encuentra cerca, vamos a ponerle literalmente la palabra cerca, ¿sí? Cerca de la matriz orellana. Mientras que si se encuentra en las otras provincias, vamos a ponerle eh, lejos. Algo ultra sencillo. ¿Cómo hacemos eso entonces? Primero entendemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar entonces si es que se encuentra cerca o, digamos, en la misma región o en otra, en una diferente. Aquí vamos a poner, por lo tanto, la función. ¿Sí? ¿Cuál sería la prueba lógica? Que la región del estudiante, ¿sí? En este caso la C2, sea igual al texto oriente. ¿No es cierto? Con eso le estamos diciendo al programa que me evalúe la condición. Si es que en la C2
dice la palabra oriente. Si es que dice la palabra oriente, yo lo que voy a hacer es pedirle a Excel que me imprima el número, por ejemplo, 0, mientras que si no se cumple, si es que es otro valor, costa, sierra o cualquier otro valor, vamos a colocar o que nos describa el valor de 1, ¿sí? Simplemente para términos para efectos, perdón, del ejemplo, ¿no? Pulso Enter y fíjense cómo automáticamente ya me ha generado el número que corresponde. Habíamos dicho que me imprima 0 si es que se encuentra en el oriente y 1 si se encuentra en otra región. Y estos valores los podemos cambiar. Podemos en lugar que aparezca 0, que aparezca el texto cerca, por ejemplo. Y en lugar de 1, para los que no estén en la región oriente, bueno, entonces aquí le vamos a poner el texto lejos. Es decir, con esto yo puedo jugar con todos los valores y determinar absolutamente cualquier condición. Una condición sencilla, una condición más compleja, etcétera. Les voy a mostrar antes de pasar a la clase, perdón, a las preguntas de la clase y al foro. Les voy a mostrar las calificaciones. Este es el registro de calificaciones. Por favor, no se me estresen tratando de ver cuánto tiene cada uno, porque eso lo puede hacer directamente en la aplicación del Galed Student, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos una pequeña condición. Fíjense, bueno, ni tan pequeña, ¿no? Estimada Marisol, adelante. Adelante, mi estimada Marisol, tiene la palabra. En las calificaciones yo no veo mi nombre. Ya, mi estimada Marisol, justamente por eso le decía, porque no quiero, digamos, que entremos como en la consulta de los nombres, sino más bien como en el ejemplo como tal. Ya luego, cuando usted desee ver sus calificaciones, usted y todos pueden hacer la consulta directamente en la aplicación del Galed Student. ¿De acuerdo? Ok, volvemos entonces. Fíjense ustedes, mis estimados estudiantes, aquí en la fórmula, ¿no? En la fórmula que yo tengo establecida. Formulario. ¿Perdón? Yo ya llené el formulario. El formulario dice. ¿Cuál formulario? El que acabamos de hacer ahorita para sacar estos datos. Uy, me agarró en curva mi estimada Marisol. Bueno, en todo caso, no hay problema, mi estimada Marisol. Si se refiere al formulario, Mis calificaciones. de gana les mostré las calificaciones. Claro, hay que ganar para sacar una buena nota, Lice. Bueno, justamente acá tenemos una pequeña fórmula lógica. Esta se llama sí error. No sé si lo logran visualizar acá en sus pantallas, pero esta se llama sí error. Y es una fórmula lógica bastante parecida al sí que hemos hecho ahora mismo, pero con una pequeña diferenciación que es en el ámbito de los argumentos. ¿Sí? Se utiliza para otro tipo de aplicaciones, pero en principio es lo mismo, ¿no? Necesitamos establecer que se cumpla una condición. Si se cumple, se imprime un valor. Si no se cumple, se imprime otro valor. Incluso tenemos la función promedio sí conjunto, que también es una función lógica y es en la cual yo puedo establecer si es que se cumple una condición que me realice el promedio de ciertas celdas. Incluso puedo establecer varias condiciones. Si se cumplen esas condiciones, puedo hacer que se calcule el promedio. Bueno, básicamente eso quería mostrarles de acá de esta hoja, no tanto las calificaciones. Si alguien tiene dudas con las calificaciones, me escribe a partir de las 12 que terminan las clases para yo poder ayudarles con la consulta. No hay ningún problema. Avanzamos rápidamente y por cuestiones de tiempo, avanzamos a las preguntas de la clase en vivo y al foro. Entonces vamos a dirigirnos primerito, antes que nada, al curso Microsoft Excel Intermedio. Si usted no tiene en su área personal Microsoft Excel Intermedio, es porque usted no pertenece a este nivel de informática. En todo caso, puede seguir asistiendo como oyente. Vamos a avanzar entonces a la unidad número 2. Una vez que pulsamos unidad 2, vamos a pulsar donde dice foro. Ingresamos al foro
y vamos a encontrar la pregunta que dice, ¿qué son las funciones lógicas de Microsoft Excel? ¿Qué son las funciones lógicas? Cuando usted esté listo para responder, va a pulsar donde dice foro 2 nuevamente y va a pulsar luego en responder. Necesito que sea escrito con sus propias palabras, mis estimados estudiantes. Si usted escribe es decir, si usted copia y pega de lo que encuentra en internet, lamentablemente tendrá una baja calificación. Revisamos rápidamente el trabajo de mi estimada Damari. Dice, las funciones lógicas de Microsoft Excel se utilizan para tomar decisiones, exacto, siempre y cuando sea en base al resultado de una función. Tendremos que decidir si lo ejecutamos o no. Además, las funciones lógicas prueban una condición para evaluarla como verdadera o falsa, como en los siguientes ejemplos. Función sí conjunto, función o, función cambiar, muy bien. Dice, si no hay ninguna coincidencia, puede devolverse un valor predeterminado opcional. Excelente trabajo, mi estimada Damaris. No podía ser de otra manera. Su calificación es Thank de 10. you. Vamos a ver de mi estimado Juner Fabricio. Perdone, no sé cómo se pronuncia. Dice, las funciones lógicas en Excel se utilizan en la toma de decisiones, ¿ok? En base al resultado de una función decidiremos si ejecutar o no cierta acción requerida. Encuentra el detalle y ejemplos en cada una de las funciones haciendo clic sobre su nombre. Ya, aquí por ejemplo está muy, muy claro, demasiado evidente, diría yo obscenamente evidente, que ha copiado de internet. Incluso ha copiado la instrucción que le da internet para poder buscar el detalle. Dice, encuentra el detalle y ejemplos de cada función haciendo clic sobre su nombre. ¿Sí? Entonces, mis estimados, mi estimado Fabricio, por favor, si es que se trata de usted, y tiene 9, ¿cómo es eso? ¿A qué rato le puse 9? Bueno, precisamente tendría que cambiar, por favor. Vamos a poner la calificación de 6 hasta que le realice el cambio. Puede editar esta respuesta o puede responder nuevamente, no hay ningún problema. Mi estimado Fabricio Palma. Vamos a avanzar entonces con las preguntas de la clase en vivo. Para esto voy a salirme del foro. Ok. Listo. ¿Qué me dicen las preguntas de la clase en vivo? Ok, me dice lo siguiente. Listo. La primera pregunta nos dice entonces, vamos a entrar a las preguntas de la clase en vivo. 2.1. Iniciamos un intento. Recuerden que tienen 2 intentos, mis estimados estudiantes, pero la idea no es que respondan al azar, sino que lo hagan de forma adecuada. Ok, la pregunta primera tenemos entonces, nos dice, arme la sintaxis correcta de la función sí, tal como habíamos visto. El primer argumento, vamos a colocar entonces la prueba lógica, es decir, la condición. No se olvide. El segundo argumento va a ser el valor verdadero, o sea, cuando se imprima que es verdad esa condición. Y el tercer y último argumento, tal como vimos, sería el valor de cuando sea falso. ¿No es cierto? Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente página, por favor. Y la pregunta nos dice lo siguiente. Dice, la función lógica es una de las funciones más populares de Excel. La función principal entre las lógicas se llama, ¿cómo se llama? La función sí, porque es la que más utilizamos. Condición. ¿Sí con tilde o sí sin tilde? Sí, sin tilde. Muy bien. ¿Por qué sin tilde? Porque no lleva tilde tampoco, sí, en castellano. Corrección, mi estimada Damari, sí A lleva, ver, pero ¿por qué? depende del contexto. Es decir, si es que Ah, nos bueno, referimos a un sí, sí condicional, claro. sería sin tilde. Es decir, si es que se cumple esta condición, ese no lleva tilde. Pero si es una afirmación y le decimos, a ver, usted vive en Guayaquil, la respuesta es sí, ese sí lleva tilde. Sí, no puede ser condicional.
Así que una pequeña corrección igual para todos mis estimados estudiantes, hablando un poquito de ortografía y gramática. Entonces, la función principal se llama sí sin tilde, ¿cierto? Ok, vamos a finalizar el intento. Vamos a pulsar donde dice Submit All and Finish. Y aquí tenemos el resultado de nuestra evaluación. Así que mis estimados estudiantes pueden sacarle una captura si desean. Recuerden que cualquier pregunta o bueno, cuestionamiento que tenga puede hacerlo directamente a mi número celular. Yo con muchísimo gusto les atenderé. Procuren procuren no adelantarse con las actividades. Yo les recomiendo, por ejemplo, que ya están habilitadas todas. Yo les recomiendo que realicen únicamente lo que respecta al foro 2, el video interactivo 2.1 y las preguntas de la clase en vivo 2.1, que son estas que estamos haciendo justo ahora. Y lo que respecta a la tarea del video interactivo 2.2 y las preguntas de la clase en vivo 2.2, puedan hacerlo después de la próxima clase que tenemos dentro de 15 días. Hasta aquí la clase, mis estimados estudiantes. Nos vemos el día lunes en inglés. Que estén muy bien. Hasta luego, teacher. Gracias, dice. Hasta luego, Lice. Cuídense mucho. Hasta luego. Lice. Cuídense mucho. Chao, chao.